Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracia y paz para todos ustedes, que sea el Señor guiándolas a toda verdad. Hoy yo le invito a que usted vaya al libro de Segunda de Tesalonicenses. Seguimos con nuestro estudio, donde estaremos viendo un mensaje que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. No es solamente la palabra del Señor es la que nos puede dar luz, y este es un versículo o capítulo donde el Señor siempre nos va a enseñar de que es su palabra la que tiene razón. A veces nosotros como seres humanos escuchamos el mensaje de cualquier persona, de cualquier, ya sea por las redes, ya sea por la televisión, las revistas, y creemos que es verdad. Y aquí el apóstol Pablo le estaba manifestando o diciendo a la gente la manifestación del hombre y del pecado. Y la enseñanza hoy se llama: quietos, no se dejen mover por su manera de pensar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. Yo quiero que abra su Biblia, abra su corazón a que sea la palabra la que le dé vida y le dé vida en abundancia. Señor, glorifícate. Espíritu Santo, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate. Tú eres santo, 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 santo. Gracias, Señor, por permitirnos ser mensajeros de tu paz, de tu mensaje. Y que hoy, Señor, o en el momento que alguien vea, escuche este mensaje, Señor, sea de bendición, así como ha sido para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que se imagine montando a caballo y resulta de que usted pierde la ruta. Se pierde, no sabe en este momento para dónde va. Piense que el caballo va a vivir la misma experiencia, porque va a sentir el miedo y el temor y la desorientación que tiene usted al montar a caballo. Y así sucede cuando en la fe, si perdemos la orientación bíblica sobre el futuro, terminamos cabalgando hacia el miedo o el engaño. Aquí podemos ver que los hermanos del Tesalónica estaban desorientados. Alguien les había dicho que el día del Señor ya había llegado y estaban asustados pensando que se habían quedado atrás. Y por eso Pablo, con la autoridad de guía espiritual de ellos, como su pastor, dice: quietos, no se dejen mover por su modo de pensar. Y hoy le invito a que a usted, en la quietud del sitio donde usted está, aquiete su mente, apague el televisor, deje las cosas que está haciendo y hoy se centre en la palabra que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3, parte A, que dice así. Lo leo a favor de ustedes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos. ¿Qué sonido ya? Os rogamos, perdón. Usted conectó algo allá. Micrófono, audífonos, conectó allá. Le bajó el volumen. Hermano, no, vuelvo y le repito, qué pena con ustedes, acá un error humano. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes la apostasía sin que manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Piense que aquí el Señor está hablando, usted tiene claro de que Jesucristo vino por primera vez, murió en una cruz y resucitó para llevar el pecado y para vencer la muerte. Y como le decía al principio, ese jinete
se pierde en el rumbo de medio de la tormenta de la vida porque su brújula extraña. ¿Cuántas personas a estas alturas de la vida están desorientados, están perdidos por causa de las drogas, del alcohol, el desamor, el adulterio, e infinidad de cosas que los lleva a estar perdidos? Y siempre va a haber una tormenta de desinformación. Y aquí Pablo les explica que el problema, ¿cuál era? El día del Señor, el día del juicio había llegado. Y las personas aún hoy en día, por su mala información, y en este caso los hermanos de Tesalonicenses, se han apartado de la Biblia, se han apartado de las Escrituras. Vino alguien y les habló de que el Señor ya había venido. Y estaban aterrados, estaban asustados porque se han quedado atrás. Y piense usted en este momento que eso sucediera, el momento del rapto, y usted se quedara en esta tierra. ¿Por causa de qué? Del pecado. La estabilidad cristiana no depende de tus sentimientos o de tus emociones, sino el conocimiento de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el enemigo controla tu mente, controla tu vida. Ahí donde vemos como muchas veces la voluntad del hombre hacia las drogas, hacia los vicios, los domina. Pero tengan en cuenta que hay un motivo de esperanza, y ese motivo de esperanza está en el versículo 1 de 2 Tesalonicenses, que dice así: y con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí Pablo no empieza a infundirle miedo a la gente, sino de hablar de la reunión. Y la reunión del creyente es saber que Jesucristo vendrá pronto, y es un evento familiar y glorioso. A diferencia de la gente del mundo que no conoce a Jesús, ese momento es de pánico, de miedo. Pero yo sé que si usted está en Cristo, su venida no es una amenaza, es un rescate, viene pronto, dice la palabra. Y el enemigo engaña a la gente. Y Pablo les dice de esta manera: no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Acuérdense que en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses hablamos de la venida del Señor y cómo Él vendría sobre las nubes a recoger a su pueblo, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Y después dice que nos confortemos unos a otros con estas palabras. Ahí estaba hablando el Señor en el momento de cuando alguien fallece, el rapto. Dice que nos confortemos con estas palabras. ¿Con qué? Con la Biblia, con la palabra que es la que nos da la fortaleza. Y aquí Pablo les dice que no se dejen mover. Y aquí en este momento la palabra implica un barco sacudido por las olas. Pero solamente la Biblia, la doctrina de la palabra originalmente, sin quitarle y añadirle, es el ancla que no deja que ese barco se mueva. Pero también le explica en esta parte, en la parte del versículo 2b, que dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Esa palabra espíritu se refiere a falsas profecías o revelaciones subjetivas. Hoy en día se levantan los falsos profetas, los falsos maestros, como lo dice la Biblia, y vendrán. Y por eso tenemos que tener en cuenta, mis amigos, hermanos, de quién estamos recibiendo el mensaje. No por falsas profecías o revelaciones subjetivas. Hoy la gente le gusta que la gente les profetice y les diga esto, les diga aquello, porque creen que son las palabras. No, la palabra es lo que está en la Biblia. Y después dice, por palabra, enseñanzas lógicas, pero falsas. El Señor siempre hablaba de que no os dejéis engañar. Que se vuelva su palabra, se vuelva su oído, su corazón. ¿A qué? A la escritura. Y después dice por la palabra carta. Son documentos falsos. Hoy podemos decir que serían muchas personas que predican del mensaje a través de las redes sociales. En este caso nosotros lo estamos predicando, predicamos ¿qué? La verdad. Y usted tiene que tener en cuenta, mi amigo y hermano, que lo que está escrito es lo que está escrito. El enemigo el objetivo del enemigo es desequilibrar su manera de pensar. Y por eso un cristiano confundido es un cristiano inoperante.
La gente al no estudiar, al no leer la palabra, pues no va a tener motivo para enseñar, no va a tener motivos para predicar del evangelio. Se queda, ¿qué? Quieto en primera base. Y el filtro de la doctrina es la misma escritura. Mire lo que dice Pablo en el versículo 3, parte A. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es una rebelión dentro de la iglesia. No es el mundo siendo el mundo, ni es el mundo actuando como el mundo. Se trata de cómo la iglesia está abandonando el evangelio. Vemos muchas personas que porque no hubo el milagro, que porque una cosa, que porque la otra, dejan de venir a la iglesia. El pastor me miró mal, el viejito de la iglesia, la viejita de la iglesia me miró mal. Ahí es donde la gente utiliza un argumento flojo para no volver a la iglesia. Y por ende empiezan a abandonar, ¿qué? La escritura, la palabra. Aún abandonan la presencia del Señor y no oran. Y en el griego, el original, la palabra apostasía significa partida o abandono. Eso quiere decir que por un lado el mundo abandonará la verdad bíblica. Y lo estamos viviendo hoy en día. En Estados Unidos, en los años de los 60, sacaron la Biblia de las iglesias. Hoy en día, en un colegio aquí en Colombia no se puede hablar de Dios abiertamente y sobre todo en un colegio del gobierno. ¿Por qué? Porque les interesa sacar la escritura, el mensaje de salvación de los niños en este caso. Y por otro, la de la iglesia permitirá que se desate sin freno. La gente deja de orar, si la gente deja de interceder, no va a poder orar a través de la iglesia. Y el mal tiene un freno, pero cuando la iglesia se aparta, ese freno se quita. Tengamos en cuenta que el orden de Dios, y hay señales claras. Si alguien a usted le dice que ha ocurrido la apostasía global y que por ende el Señor ya vino, esa es una persona que es mentirosa. Tenga en cuenta, mi hermano, afírmese a la palabra, aférrese a lo que dice la escritura. No necesitamos nuevas revelaciones ni falsos profetas en las redes sociales o en las mismas iglesias. Hay gente que en sus tiempos dijo, yo soy Jesucristo, y se creyeron Jesucristo y se murieron. Fueron solo mentiras, falsas doctrinas. Eran sectas que se levantaron en su momento. Y por eso tenemos que tener en cuenta que usted, mi hermano, si lo que usted lee, lo que usted escucha, no está en la Biblia, no lo acepte. Tenga en cuenta de que solamente vale lo que está en la Biblia. Y yo le invito a usted que piense y que evalúe qué es lo que está escuchando usted a través de las noticias, de sus amigos en las redes. ¿Eso le produce paz y lo pone alerta o le da terror y una parálisis? Pero el mismo Señor lo dijo en segunda Timoteo 1:7, que dice, pero porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces piense qué está en su corazón. Los frutos del Espíritu Santo, la fe, la esperanza, la mansedumbre, la templanza, el amor. Porque si la palabra está usted, Pablo aquí lo está llamando a la gente que se mantenga en firmeza, a que no se ha movido en su forma de pensar, que vuelva al estudiar la Biblia. Hombre, que si usted no tiene el hábito de la lectura, pues hombre, pídale el Espíritu Santo, pues más, fórcese a leer, fórcese a orar de que sea Dios el que le dé la sabiduría. Pero de pronto usted se ha conformado o las personas se han conformado solamente, yo leo el mensaje que me mandan al WhatsApp. No se quede solamente con el mensaje que yo le mando al WhatsApp. Vaya más allá, que su devocional, su oración sea a diario. Saque un tiempo a solas de hablar con Dios, saque un tiempo a solas de leer la Biblia, tenga un tiempo a solas de leer los salmos en voz alta y su espíritu va a acrecentarse, va a crecer por la palabra. ¿Cuánta gente cree lo que se le dice por las redes y se queda ahí? Y muchas veces son falsas profecías, son mentiras que el ser humano utiliza para engañar a otros. Pero como a la gente le gusta es que los motiven en su parte emocional, que les den motivos de que son los mejores, que son campeones, que todo lo pueden en Cristo, que los fortalece. Hombre, si usted está en Cristo, todo lo puede, porque Él lo fortalece. Porque si usted está en Cristo, es más que vencedor. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero si usted no está en Cristo,
¿Qué era lo que le estaba pasando a la gente de Tesalonicenses? Y Pablo viene a confrontarlos con su pecado, con su maldad. Piense, mi amigo y hermano que me está viendo en este momento, ¿qué es lo que está escuchando usted? ¿Qué es lo que está escuchando usted? ¿Qué es lo que está viendo usted a través de las redes sociales, a través de las noticias, de la televisión, de las revistas? ¿Qué está viendo usted? Para mucha gente es más importante el periódico, las noticias, y no le dan importancia a las escrituras. Y por eso se lo repito, el Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? La palabra. Jesucristo es el que lo hará libre a usted a través de su Espíritu Santo. Cuando usted ora, cuando usted lee y escudriña las escrituras, el Señor es el que va a alimentar su alma, su espíritu, para darle vida y vida en abundancia. ¿Y cuántas promesas, cuántas profecías que están en la Biblia? La gente no se aferra porque no las conoce. Se aferraron solamente al que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. O al Salmo 91, que yo me abrigo bajo la sombra del Omnipotente y no tendré mal alguno. Hombre, la Biblia, versículo a versículo, está llamando es más al arrepentimiento, está llamando más al reconocer que somos pecadores y que tenemos que ser santos. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Buscadme a mí mientras que yo pueda ser hallado. Él siempre está hablando de que usted le busque porque Él está atento a su oración. Pero cuando usted ora en espíritu y en verdad, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está buscando la presencia de Dios, Isaías lo decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Moisés se lo dijo, Señor, si mi presencia no va contigo, yo no iré a ningún lado. Siempre eran hombres de oración y fueron hombres como usted o como yo que vivieron dificultades de todo tipo, pero siempre buscaron a quién, al Señor. Y el Señor fue el que les dio libertad cuando lo buscaron, pero si yo no busco al Señor, si yo no oro, si yo no leo, este mensaje que le estoy dando aún sería una mentira. Pero si usted no lo escudriña, si usted no lo estudia, va a decir, hombre, Henry tiene razón. No, usted tiene que buscar la escritura porque la escritura es la que tiene la razón. La palabra es la que tiene la razón. Y Pablo aquí estaba exhortando a la gente y le decía, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Eso no ha llegado. La gente decía que Hitler era el anticristo. Hoy dicen que el primer ministro de Israel es el anticristo. Hoy dicen que Putin, el presidente de Rusia, es el anticristo. Hoy dicen que Trump es el anticristo. No, todavía no se ha levantado ese líder que moverá las masas, donde camuflarán la religión basada en el amor hacia los demás, pero no basada hacia el amor de Dios, hacia reconocer que Dios es verdadero y que Dios es eterno. Y por eso, mi amigo y hermano, todavía no ha llegado la apostasía. Se está viviendo la mala información, se está viviendo los líderes que llevan a la gente al pecado, están llevando los líderes a la gente a apartarse de Dios. Eso está trabajando el enemigo. Pero para eso está la iglesia, para eso está usted, para eso estoy yo. Para que usted ore, para que usted interceda, para que usted clame delante de Dios que tenga misericordia de esta generación mala y perversa. En los mismos tiempos que se vivieron en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Babilonia, es lo mismo, con la diferencia que hoy tenemos las redes sociales y el mensaje llega fácil. Pero llega más fácil el mensaje de la maldad que no el mensaje de salvación, porque aún muchos líderes se están levantando solamente buscando el beneficio propio y no el mensaje de salvación, pero la Biblia dice que aún ellos ya tendrán su paga. Entonces, mi amigo y hermano, yo le invito hoy a que usted pueda regresar a la escritura y que no se ha movido en su manera de pensar, sino que pueda, lo que dice Romanos 8, ya se lo leo acá, Romanos 12,
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrifique. ¿Qué tiene que sacrificar usted para poder conocer al Señor? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí es donde está, que a través de usted sacrifique el televisor, sacrifique las redes sociales, sacrifique tiempo y busque la presencia de Dios para que ese sacrificio vivo, santo y agradable sea ese culto agradable al Señor, y que usted pueda ser transformado a los rudimentos de este mundo, de estos tiempos, para que si usted pueda conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y de pronto lo que usted está viviendo en este momento no es agradable para usted, pero es perfecto para Dios, porque está formando su carácter, está formando su personalidad, está cambiando sus cosas negativas para poder formar el carácter de Cristo en su corazón. Y por eso, mi amigo y hermano, hoy el llamado es: no se conformen a los rudimentos de este mundo y no se dejen mover por el mundo. Amado Señor, te damos gracias, te pedimos que tú confirmes los corazones de cada persona que está viendo este mensaje, que sea la misma palabra la que los fortalezca y que pueda abrir su entendimiento para que nadie los engañe en este caminar, en este peregrinar aquí en la tierra. Y yo sé que Dios se ha complacido en darnos la información real. No es satisfacer esta necesidad, esta curiosidad, sino para darnos consuelo. Señor, obra en cada corazón. Te lo pedimos, Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amigos, no se les olvide, estamos por Radio Motera de lunes a viernes, 7 de la mañana con repetición 10 de la noche. Y el día miércoles, no se le olvide, estamos transmitiendo a las 8 de la noche en la ruta del Señor, para que usted entre semana pueda tomar un buen aire, un nuevo aire y un nuevo refuerzo a través de la palabra. Bendiciones, se les ama, se les aprecia a su amigo Henry Valdés de Jinetes por Jesús.